It's a Wonderful World. Este es un juego de drafting en el cual en solamente 4 rondas los jugadores deberán utilizar las cartas que vayan recibiendo y van a tener que decidir si las dejan boca arriba frente a ellos para poder construirlas y así tener más recursos en cada una de las rondas, o bien las descartan a cambio del recurso de reciclaje que se muestra acá. Así, cada carta puede ser descartada por este recurso, construida a cambio de todos estos recursos, y en caso de que la construyamos, entonces vamos a producir los recursos que se indican abajo en cada una de las rondas. Además, hay algunas cartas que pueden otorgar puntos de victoria al final de la partida. El juego va a tener un total de 4 rondas, las cuales van a tener 3 fases cada una. La primera fase es una fase de drafting en la cual todos los jugadores van a recibir 7 de estas cartas y, como siempre, va a seleccionar una de ellas, la va a colocar en su área de juego y entregará las otras cartas al siguiente jugador. En la primera ronda se hace en sentido horario, luego en sentido contrario, horario y sentido contrario. Cabe destacar que en partidas de 2 jugadores cada jugador va a recibir 10 cartas y cuando ya hayan escogido las 7, entonces las otras 3 se descartan. Cuando ya ha terminado la fase de selección y cada jugador tiene 7 cartas frente a él, va a tener que decidir cuáles va a conservar para dejar como construcciones y cuáles va a descartar a cambio del recurso que se indica aquí a la derecha, que sería el reciclaje. Por ejemplo, yo podría descartar esta carta de acá para recibir un recurso verde. Una vez que recibo ese recurso, lo debo colocar de inmediato en una de mis cartas o en mi base. Hay que tener en cuenta que cualquier recurso que yo coloque no podré volver a moverlo. Si es que al colocar un recurso completo la carta en cuestión, como en este caso que ya tiene 4 recursos verdes, entonces esa carta la puedo construir de inmediato y va a aumentar mi producción para la tercera fase de la ronda. Si es que la carta que completo tiene un icono acá, voy a recibir de inmediato lo que ello indica, que pueden ser puntos de victoria como estos que están aquí, o bien incluso podrían ser algunos recursos de comodín que son los recursos rojos. Los recursos rojos son los únicos que no se colocan de inmediato en las cartas y podemos ir almacenándolos en nuestro imperio. Entonces, si yo completase esa carta de ahí, podría de inmediato tomar 2 recursos rojos y colocarlos aquí para luego asignarlos a mis construcciones cuando a mí se me dé la gana. También es posible generar recursos de comodín cuando coloque el 5.º recurso de los otros tipos en mi carta de imperio, entonces automáticamente se van a transformar en un recurso de comodín. Entonces deberé ir decidiendo qué cartas voy a dejar en mi área de juego para construir y cuáles voy a descartar a cambio de los recursos que me entregan. Es posible que más adelante te arrepientas de tener una carta en construcción, lo cual no es muy óptimo porque deberás descartar todos los recursos que tengas sobre ella y vas a recibir el recurso de reciclaje, pero esta vez lo deberás colocar en tu imperio, por lo cual valdrá menos. La tercera fase de cada una de las rondas es la fase de producción, en la cual cada jugador va a ir mirando cuál es la producción que genera su imperio tanto con la carta base como con las cartas que ya ha construido. Y la producción se realiza en el orden indicado en el tablero, es decir, primero se van a producir los recursos blancos. Entonces cada jugador va a indicar cuántos recursos de ese tipo produce. En este caso el jugador produce 5 y va a tomar los 5 recursos de acá de la reserva para colocarlos en las cartas de su imperio. Además, el jugador que produzca más de cada recurso va a recibir una ficha de puntuación de bonificación. En ese caso sería un financiero, una generala, acá se escoge, acá sería un financiero y finalmente una generala que coloca en su área de juego. Entonces, una vez que se han sacado estos recursos, si alguien completó una carta con normalidad, la colocará acá y va a producir a partir de la siguiente producción. Es decir, si alguien completó una carta que otorga recursos negros, los va a producir cuando produzcan los negros, luego se producen los verdes, los amarillos y los azules. Y ahí termina la ronda. Esas son las 3 cosas que realizaremos en cada una de las 4 rondas, tras las cuales cada jugador va a sumar los puntos que le otorga su imperio, que en este caso depende de estas fichas de acá, va a sumar los puntos de las cartas que ha logrado construir, no va a recibir ningún punto por las cartas que tenga en construcción y va a recibir un punto por cada una de estas fichas que tenga en su área de juego. El jugador que haya logrado obtener más puntos de victoria será el ganador de